en el centro del campo. Me acuerdo que le di una patada y se me acerca el árbitro y me dice, güey, no le pegues. ¿Cómo no lo va a pegar? Me dice, no, es Messi. Le digo, me da igual. Me dice, bueno, a la siguiente te voy a amonestar. Hoy tuve una entrevista donde platicamos historias que se recordarán para siempre. Gerardo Torrado nos cuenta cómo después de que lo rechazaron a los 14 años, diciendo que no era bueno para el fútbol, decidió seguir y con 16 años dejó todo para apostar el sueño y terminó debutando en primera, jugando en Europa, enfrentando figuras como Messi, Figo, Zidane, Ronaldo y siendo capitán de la selección mexicana en un mundial. No solo es admirable lo que logró, sino cómo lo hizo, con trabajo silencioso, resiliencia y liderazgo auténtico. Él es uno de esos que no grita, pero inspira. Si te apasiona el fútbol o simplemente quieres entender qué hay detrás de un líder de líderes, esta entrevista te va a encantar. Hola Gerardo, bienvenido a Vía Pro. Muchas gracias por aceptar aquí la entrevista. Feliz de la vida estar aquí contigo, Arturo. No, gracias. Va a estar muy divertida la entrevista, pero antes de empezar, quiero mostrarte un león, porque en base a tus respuestas y tu personalidad, me salió que pues, tienes una personalidad de un león. Ajá. Porque pues, eres un símbolo de liderazgo, de fuerza y presencia. O sea, eras capitán distinguido por tu entrega, tu carácter. Imponías con tu ejemplo en el campo. No necesitabas gritar para darte a respetar. Siempre dabas la cara por el equipo a entrevistar a pesar de alguna fuerte derrota y salías a hablar, ¿no? Tu fuerza venía de una autoridad natural que tienes. Entonces, pues bueno, tu animal es un león. Muchas gracias. Lo guardaré con mucho cariño. Representa mucho de lo que dijiste, ¿no? Que yo creo que fue parte de mi carrera y bueno, ahorita lo podemos platicar y explicar un poco más a detalle. Sí, claro. Muchas gracias. No, gracias por la entrevista, Gerardo. La verdad es que tengo muchas preguntas y la verdad es que es muy interesante tu carrera, pero quiero empezar que me platiques qué momento de tu vida es donde Gerardo dice, ¿sabes qué? Pues el fútbol no va a ser solo mi pasión, sino va a ser mi vida y quiero ser profesional. A ver, yo creo que, bueno, te contaré cómo fue que yo decidí y bueno, claramente en cada historia y en cada vida ese punto de quiebre es diferente, ¿no? El filtro para poder convertirte en futbolista profesional cada vez creo que es más corto, es más chico y es más difícil poder llegar a hacerlo, aunque claramente siguen siendo los mismos espacios. Y yo decidí ser futbolista profesional en la edad de por ahí de los 15, 16 años. ¿Por qué? Me apasionaba y me apasiona mucho el fútbol. Desde chiquito siempre tuve una pelota, yo creo que desde la cuna que mi papá se encargó de ponerle y que me gustara el fútbol. ¿Y por qué te digo que a los 16 años, yo creo que es cuando realmente digo esto va en serio? A los 14 me habían corrido del América porque me habían dicho que no servía y que no me veían las cualidades para poder seguir en este andar hasta convertirme en futbolista profesional, lo cual fue un duro golpe, ¿no? En donde con el paso del tiempo aprendí que son aprendizajes, obstáculos que se convierten en oportunidades para generar resiliencia, para generar carácter, personalidad, para que cuando se te presenten otro tipo de obstáculos lo sepas sortear de una mejor forma. Y a los 16 años, generalmente es cuando pasas de entrenar de la tarde a la mañana. ¿Y esto qué implicaba para mí? Para mí implicaba salir de la escuela en donde había crecido toda mi vida, desde la primaria hasta la secundaria. Yo iba en primero de prepa y era pues, decir adiós a toda esa vida con todos mis amigos, con todo lo que había forjado, construido, a empezar una nueva historia más personal, más por decisión propia que por lo que mis papás me habían ofrecido. Entonces, un poco una cosa va junto con la otra. La pasión, por querer realmente alcanzar lo que a mí me apasionaba y por lo que siempre había querido ser, que era ser futbolista profesional, y abandonar esa vida de comodidad, de pues no de comodidad de lujos, pero sí, ¿no? En donde ya yo me hacía responsable a una edad muy temprana de qué quería hacer de mi vida. Entonces ahí es el punto de quiebre donde yo digo, bueno, si voy a sacrificar todo esto que he podido construir, que mis papás me han dado esta oportunidad, pues tiene que valer la pena, ¿no? Porque eran cosas muy importantes, un núcleo muy sólido de amigos, en donde se quedaban un rato aparte, en donde había que aprender, madurar,
para que cuando los dejaras de ver y otra vez regresaras, que los chistes locales no te los perdieras, que eso no te generara un impacto, ¿no? Que no fuera un boomerang en donde te estás tomando una decisión acertada y ciertas cosas que estabas dejando de vivir te pudieran regresar en contra. Entonces, y ahí es cuando digo, si realmente voy a dejar esto, le voy a meter al fútbol con todo, aparte que me gusta, pero ahora sí sé que es una decisión importante y que todo esto que estoy sacrificando, al final del día, pues tendrá que tener frutos en un futuro. Entonces, así fue como lo hago. ¿Y cómo fue el apoyo de tanto de tu familia? Y ahorita hablas también de tus amigos en ese momento cuando dices, ¿sabes qué? A los 16 años esto va en serio y pues dices que los estudios cambian, entonces pues mi trayectoria va por acá. Sí, el apoyo siempre creo que soy muy afortunado, agradecido y bendecido con el núcleo de apoyo que tuve cerca de mis papás y mis hermanas. Mi papá me dijo, y fue muy claro desde un inicio, yo creo que a él no lo dejaron ser futbolista profesional, entonces era algo que él tenía en mente, ¿no? Y en mí él decía, y sigue diciendo actualmente, que veía cualidades y por eso me exigía además para que yo pudiera llegar a ser futbolista profesional. Pero sí me dijo una cosa muy clara desde el principio. Me dijo, mira Gerardo, tú quieres ser futbolista profesional, yo te voy a apoyar en todo lo que quieras, solo te voy a pedir una cosa, no puedes dejar de estudiar, mínimo tienes que acabar la prepa. Eso fue lo que me dijo. Le dije, ok, perfecto. Yo nunca fui bueno para el estudio, era hiperactivo, me costaba trabajo concentrarme, me costaba trabajo estar quieto. Entonces, había dos opciones, estudiar la prepa abierta, en donde había demasiadas libertades, en donde yo sabía que no iba a acabar la prepa porque pues, rara vez me iba a presentar en la escuela o en el salón a presentar o a hacer exámenes, iba a estudiar poco. Y la otra opción era meterme a una escuela privada, que era el Montañac, en donde pues, me iba a generar ciertos hábitos, ciertas rutinas y disciplina porque había horario establecido, no podías llegar tarde. Entonces eso también me generó mucha disciplina y responsabilidad para cumplir con los horarios que tenía que cumplir y así es como los últimos 2 años de la prepa, de hecho, saco muy buenas calificaciones, seguramente porque la escuela era mucho más fácil, pero acabo teniendo un muy buen promedio y eso me permite más adelante poder elegir una universidad en donde me aceptaran por mis calificaciones. Y a ver, platícame, ahorita decías lo del América, o sea, tienes 14 años y el América dijo, no, tú no sirves para este equipo. O sea, ¿qué pasó por tu cabeza? Y dices, oye, pues cualquiera de los 14 años te agüitas, te apachurras. Sí, mira, a ver, viene de un año previo que yo me había ido a estudiar a Estados Unidos, ¿no? También había tenido la oportunidad que mis papás me mandaran a un internado donde muchos de mis primos se habían ido y yo tenía esa ilusión como niño y como primo hermano de platicar con mis primos de las experiencias que habían vivido ellos allá. Entonces me dice mi papá, ¿te quieres ir? Y digo, si está la posibilidad y puedo, sí me gustaría, ¿no? Es una experiencia padrísima. Me voy, dejo entrenar un año claramente con el equipo, regreso y ese verano había un torneo que era el torneo de los barrios que se jugaba en la Magdalena Michuca, donde está hoy el circuito de la Fórmula 1. Ahí había unas canchas, siguen existiendo. Y yo llego, entreno 3 meses antes de que sea el torneo y yo digo, bueno, con 3 meses que ya vuelvo a entrenar con el equipo, pues seguramente tendré la oportunidad de ganarme un lugar. Eso era lo que yo pensaba y claramente con el paso del tiempo, pues el entrenador y el director de fuerzas básicas me dicen que no, ¿no? Y aparte me podrían haber dicho, no te vamos a registrar para este torneo, pero bueno, no, seguimos viendo en ti esa calidad, esos dones que te llevaron a ser jugador de fuerzas básicas y permitirme quedar un año más en el América, lo cual no sucedió, lo cual gracias a Dios no sucedió porque si no, probablemente no hubiera forjado la carrera que hice, ¿no? Me dieron 6 meses después de que me dieron las gracias. Fueron 6 meses donde dejé de jugar. Le dije a mi papá, ¿sabes qué? No quiero jugar más en algo más serio. Quiero jugar con mis amigos, la quiero pasar bien. Entonces entrenábamos 2 veces a la semana, algo mucho más relajado. Y los fines de semana nos metimos a una liga. Entonces era mucho más padre, ¿no? Porque era esta aventura de irnos todos juntos a los partidos, ¿no? Pues algunos que de repente ya estaban más avanzados, de repente llegaban con sus chelas encima, ¿no? Cosas que si no hubiera vivido esos 6 meses fuera del fútbol
digamos, más ordenado, organizado, no lo hubiera vivido y no hubiera valorado y apreciado muchas cosas más que luego con el paso del tiempo lo hice en mi carrera. Y después, entonces, ¿cuándo regresas a las fuerzas básicas? ¿De dónde? Son 6 meses Así. que decido no. Después de 6 meses le digo a mi papá, ¿sabes qué? Otra vez tengo el gusanito de volver a intentar. Y en México, yo viví en la Ciudad de México, pues estaba Cruz Azul, Pumas y América, ¿no? Lo más cercano a la casa de mis papás era los Pumas, en donde también, pues, donde debutaban más chavos en aquella época era en Pumas, ¿no? Entonces yo tenía la ilusión y dije, bueno, si no es en América, en Cruz Azul debutaban mucho más grandes. Dije, en Pumas es una buena oportunidad, una buena opción de que yo me vaya a probar y si las cosas salen bien, pues que pueda tener la fortuna de debutar más joven. Y así fue, ¿no? Me voy a probar, estoy 2 meses a prueba, ya me conocían porque habíamos jugado muchos partidos en contra. Memo Vázquez, que luego fue el auxiliar de Javier Aguirre en el primer mundial que yo jugué en el 2002, él fue el que me ve, ya me identifica, me dice, no, me decía el alemán porque estaba güerito, me dice, no, que el alemán se quede, y ya me quedo ahí. Bueno, la verdad es que los 15 y medio, porque no jugué medio torneo, y los 16, toda la temporada de 16 años fueron temporadas muy buenas. Yo jugaba un poco más adelante de la posición que habitualmente terminé jugando, jugaba de media punta, acabé metiendo muchos goles y luego por azares del destino acabo jugando de contención y ahí es donde me quedo mucho más tiempo y ahí es donde perduro en mi carrera. ¿Y cómo? O sea, yo he escuchado muchas historias de fuerzas básicas, pues ahí todos tiran a matar. O sea, sí, todos están buscando lo mismo que tú estás buscando y son muchos chavos, adolescentes que traen pues toda la fuerza, incluso la técnica, que tal vez tú la fuiste mejorando porque pues del América te dio las gracias y luego llegaste y dices, pues por tu resiliencia y disciplina la fuiste generando y ganándote un puesto. ¿Cómo te ganas ese puesto y cómo aguantas y sobrevives toda esa presión que hay también de tus compañeros? Porque pues todos están luchando por lo mismo, ¿no? Sí. Ya, yo aprendí algo muy joven en el América, ¿no? Que muchas veces me costaba trabajo identificar y poder ser a lo mejor parte más de un grupo. Y lo tenía mucho en el radar cuando me fui a probar a Pumas. Entonces, cuando llegué a Pumas dije, esta situación de sí es una competencia, pero al final somos un equipo y al final juntos tenemos que conseguir objetivos, lo tenía muy claro. Yo decía, bueno, si no logré encajar 100% en un ambiente como el del América, ¿cómo voy a lograrlo en un ambiente como es el de Pumas, ¿no? Entonces era una de mis misiones. Primero, no era llegar y demostrar que tenía capacidad y cualidades para jugar al fútbol, sino que ya estaba otra cosa más en juego, que para mí era cómo poder encajar, cómo poder ser parte de un grupo de trabajo y a través de, yo siempre digo que tienes que ser auténtico, porque a través de la autenticidad es como cuando salen las virtudes y las cualidades de una persona. A través de esas virtudes, de esa autenticidad, pues es como, pues yo, la verdad, llego, me abro, en donde necesitas tener pues, mucho valor, vulnerabilidad para ser aceptado y aceptar a la gente que está a tu alrededor y a partir de ahí formar parte de un grupo, ¿no? Entonces, era muy joven y hoy a toro pasado, digo, bueno, a los 15 años haber tenido esa reflexión y ese autoanálisis, pues me hizo poder encajar de una mejor forma en Pumas. Y al final, como tú mencionas, pues sí, muchas veces se vuelve una guerra entre todos, porque al final llegan pocos. Y lo dije anteriormente, el filtro es muy reducido y cada vez llegan menos, ¿no? Entonces, pues hay muchos sueños, muchas vidas de por medio. Muchas veces hasta familias, ¿no? Que le invierten todo y le apuestan todas las canicas al hijo o al hermano, o sí, más bien al hijo, para que él pueda ser el que mantenga un poco a la familia, ¿no? Entonces, pues mira, la vida es como es y lo que te toca, pues lo tienes que ir sorteando, lo tienes que ir aprovechando y tienes que ir aprendiendo de todo. Y qué interesante esto que dices, que también digo, pues no solo es la habilidad futbolística, la disciplina, el entrenamiento, estar ahí, sino también esas cualidades de liderazgo que tuviste, aprendiste del otro equipo y llegaste y aprendiste a congeniar y desde ahí empezaban las raíces del liderazgo del futuro capitán de la selección desde Pumas. Ahora platícame de tu debut, o sea, ¿qué significa un debut en primera división? O sea, ¿debutaste con los Pumas? Debuté con los Pumas, sí, con los Pumas. Yo llego a los Pumas, que habrá sido en el año 95, yo creo.
debuto en el 97, ¿no? Entonces, pero, o sea, son 2 años, pero si los ves en temporadas, o sea, o llego a mediados del 90 del 94, en el último semestre. Estoy 2 años y medio antes de debutar en Pumas. Y dirás, es poco tiempo, pero en esos 2 años y medio, te digo, me tocó jugar media temporada con el equipo con la categoría de 15 años, luego con 16, y luego una mezcla entre jugar con la con la segunda división y con la tercera división, porque hoy son subs, pero antes eran terceras y segundas, y es algo que anhelas, el debut, ¿no? Y trabajas y muchas veces lo ves tan lejano y empiezas a tener pruebas de que vas por buen camino, ¿no? De que te llevan a hacer la pretemporada con el primer equipo, pero luego te vuelven a bajar a jugar con el equipo de segunda y luego vuelves a subir a la banca en algún partido y luego te vuelven a bajar no a segunda sino a tercera, ¿no? Entonces es un trabajo de resiliencia, de nunca darte por vencido y saber que vas por el buen camino, ¿no? Porque están habiendo mensajes que sí, te llevo a la banca, quiere decir que estás haciendo bien y que en algún momento va a llegar tu oportunidad. Y es un trabajar constante, no darte por vencido, ser muy consciente de qué es lo que tienes que seguir mejorando, porque al final cuando eres tan joven no tienes experiencia y claramente es un factor importante cuando empiezas a jugar en primera división, pero ¿qué otra cosa le puedes ofrecer al entrenador para que realmente decida ponerte, ¿no? Y donde yo creía que yo le podía aportar valor al equipo, aparte de las cualidades y condiciones futbolísticas que tenía, en la parte física, ¿no? Entonces yo me volví un freak de entrenar más que mis compañeros cuando yo estaba en primera división, en tener entrenamientos especiales con el preparador físico. En aquel entonces no le prestaba mucha atención a la recuperación porque era muy joven y me recuperaba muy rápido. Con el paso del tiempo aprendí y entendí que la recuperación era un factor fundamental de mi forma de juego en Cruz Azul. Ya te hablo mucho más grande, pero así es como logro poder debutar, ¿no? En base a disciplina, determinación, resiliencia, perseverancia, constancia. Y al final, pues se te presenta la oportunidad y hay que aprovecharla, ¿no? Yo me acuerdo que mis amigos iban a CU y yo estaba en la banca y ya se sabían perfectamente el calentamiento que hacía. Entonces, cuando salía y no jugaba, lo hacíamos juntos y nos reíamos juntos. Que no, hoy te salió muy bien la caperucita. Entonces, siempre estuvieron muy presentes y me acuerdo que ese día había una comida en casa de una amiga y ya éramos bastante más grandes. Y yo debuté ese día, ¿no? Justo debuto aquí en Monterrey jugando contra los Tigres en el Volcán. Íbamos ganando 4-2. El entrenador era Luis Flores. Estaba Cristian Domizzi, estaba en la banca con nosotros, con los chavos. Lo acaban de operar de la rodilla. Ya llevaba un periodo de recuperación y justo estaba listo para regresar y tener los primeros minutos. Y lo más probable o indicado era que Luis Flores le empezara a dar otra vez minutos a Cristian Domizzi para que retomara su nivel y que poco a poco fuera regresando al once titular. Para mi sorpresa, me llama Luis, porque voltea el entrenador, seguramente mucha gente lo ha visto en el campo, ¿no? Voltea el entrenador para ver quién es la opción y de repente señalan. Entonces, cuando te señalan y eres chavo, pues dicen, oye, tú. Entonces le preguntas, yo, me dice, sí, tú. Entonces ya arrancas a donde está el entrenador para que te dé las indicaciones y entré con cierto nerviosismo, claramente, pero con una ilusión enorme, ¿no? De que eso se pudiera repetir y que pudiera tener más oportunidades de ayudar al equipo y que poco a poco me fuera sentando en primera división. Y en todo este camino, yo creo que, ahí ese apenas el comienzo, o sea, fue tu debut, sí. Pero en todo este camino hubo un momento donde dijeras, híjole, eso está, obviamente está difícil, pero que hubieras pensado en pues, renunciar, ¿verdad? Tú decías, oye, pues hay una vida acá donde me regreso a estudiar y no tengo que estar 4 horas entrenando, haciendo todo ese sobreentrenamiento que te propusiste tú hacer y sí. Que te llevó a debutar. No hubo un momento así. Pues ya no hubo un momento aquí, porque al final del día yo creo que, debuto a los 18 años, ¿no? Que es una edad relativamente joven. Hay jugadores que debutan más jóvenes
y hay unos que debutan mucho más grandes. Entonces, a lo mejor cuando te pierdes y no debutas, a lo mejor sí puedes llegar a tener ese sentir o pensar de que estoy perdiendo parte de mi vida y la estoy dejando en un lugar donde no voy a ver frutos. La verdad, te soy muy sincero, nunca me pasó por la cabeza decir, bueno, voy a dejar esto a un lado y me voy a regresar a mi vida pasada. Como que ya lo tenía muy claro, muy decidido, y si no era ahí, iba a ser en otro lado. Pero yo creo que fue una de las cosas que me ayudó mucho, que siempre tenía la certeza y la confianza de que las cosas tarde o temprano iban a suceder, iban a pasar. Y decía, claramente tienen que pasar a través del trabajo, ¿no? Yo siempre he dicho, el trabajo acaba pagando y acaba pagando a largo plazo. Muchas veces que queremos que sea a corto plazo y que veamos todo de una manera tan rápida que muchas veces pues las cosas que no te requieren de tanto esfuerzo pues no acaban perdurando en el tiempo, ¿no? Ahora platícame qué milestones pasaron, Gerardo, de ese momento, de ese debut, y que fuiste avanzando hasta que te ganaste la titularidad. O sea, esos milestones que tuviste hasta tu primer llamado a la selección. Ajá. Pues a ver, o sea, debuto, juego poco. Después de que debuto, ¿no? Seguía regresando a jugar con las reservas, que también había un equipo de reservas después de que jugué el primer equipo y jugaba mucho ahí. Y hay un momento muy importante, yo creo que en mi carrera, ¿no? Que es un Mundial Sub-20 en Nigeria. Y ese Mundial Sub-20 en Nigeria, yo me acuerdo, yo tuve la fortuna de que me habían enseñado a esquiar en agua, ¿no? Entonces mis papás tenían una casa en Tequesquitengo y ese diciembre recuerdo que no sé si calificamos a la liguilla o no, pero nos dan como un trabajo para llevarnos a casa físico, ¿no? Entonces yo decía, bueno, de casa de mis papás al pueblo, pues estaba bastante lejos, había una cancha de tierra y la cancha de tierra estaba llena de perros, entonces yo digo, yo no puedo ir a correr y hacer lo que me están pidiendo, entonces, ¿qué puedo hacer a cambio de eso que me está pidiendo el preparador físico? Entonces dije, bueno, voy a esquiar. Y me propuse esquiar 2 veces al día, una en la mañana muy tempranito y una en la tarde ya cuando casi no había lanchas en el lago, entonces era un plato y esquiaba, le daba 2 vueltas, ¿no? Una en la mañana, una en la tarde y en las noches jugaba frontón, ¿no? Entonces acabé hecho una bestia, ¿no? Físicamente llegué a entrenar y me decían, güey, ¿qué hiciste? No, pues nada de lo que nos dijeron, no hice nada, me puse a esquiar y jugué frontón. Y ahí me salía en los entrenamientos, empecé a jugar más de carrilero porque en aquel entonces a Poriti, el entrenador, me decía, güey, este güey está corriendo como animal la banda, si lo pongo en el centro no tiene tanto espacio para correr, entonces empecé a jugar otra posición, me ayudó para entender otras posiciones. Luego eso me permitió ir a una pretemporada con la selección sub-20, en donde no había sido tomado en cuenta para nada en las eliminatorias. Previo al Mundial hacen una mini concentración, me va muy bien, vamos a una gira a Inglaterra en donde ahí van a dar la lista, el corte final de la lista, voy y hay un partido que es clave, que jugamos contra el Tottenham en una cancha totalmente enlodada, había llovido un día antes y en un momento del partido hay una jugada en la que pues, yo llego y me le barro a un inglés durísimo, se arma la bronca. Entonces, pues ahí estamos todos pues, como equipo, pues, nos peleamos y estaba Manolo Lapuente, que es el entrenador de la selección mayor. Y yo estoy casi convencido que nunca se lo he preguntado, tengo muy buena relación con él, pero que esa jugada en donde pues no te achicas, ¿no? Vas y es un demostrar que quieres y que quieres representar a tu país y que tienes ahora sí que las ganas de trascender y de triunfar. Y de ahí yo creo que me gano el lugar en esa selección sub-20. Manolo nos acompaña en todo ese torneo. Creo que somos sobresalientes. Rafa Márquez, estaba Daniel Osorno, Cristian Martínez, que era el portero, Chuy Mendoza, que era un delantero, y yo. Y acabo jugando muy bien. A Manolo se le queda mucho en el radar eso. Esto ya había debutado, pero para poder llegar a tener cierta constancia en el primer equipo. Llega a mayo, yo regreso del Mundial, no juego en Pumas, sigo sin jugar. Y cuando da la lista a Manolo para ir a jugar la Copa América y la Copa Confederaciones, para sorpresa de todo el medio, para los medios de comunicación, para mucha gente de fútbol, estaba mi nombre
en la lista corta de los equipos que no habían calificado a la liguilla, ¿no? Entonces de ahí empieza a andar, que es un poco raro porque era titular en la selección mayor y no era titular en Pumas, ¿no? Pero bueno, son cosas que así se fue dando mi carrera y algunas críticas, alguien decía que sí lo merecía, otras personas que no, pero al final es lo que tú crees, para lo que tú trabajas y en lo que tú te enfocas. Entonces esos fueron como que un poco los milestones que hoy recuerdo que hicieron que me consolidara durante mi carrera. ¿Y cómo te sentiste? La verdad es que estaba interesante ese momento. O sea, tú dices, oye, pues obviamente los medios, todos empiezan a hablar. Manuel Lapuente obviamente te conocía, vio esas cosas que muchos no ven. O sea, ese partido en Inglaterra, que es un lugar difícil, entonces estaba lluvioso y todo. Y cómo manejas esa presión y luego ese compromiso, porque obviamente hubo el resultado, ¿verdad? Vino el resultado después, pero pues muchos se pueden también, pues emocionalmente te afecta. O sea, ¿cómo manejaste todo eso? ¿Y cómo fue desde este primer debut en esa Copa América? ¿Fue Copa América? Copa América, sí. De ese debut a que luego ya fueras, pues poco a poquito, ganando tu lugar hasta el liderazgo, hasta que llegas a ser capitán. Yo creo que tienes que creer ¿no? en cuáles son tus fortalezas y tienes que saber qué te ha ayudado a pulir y a fortalecer esas fortalezas que tienes, ¿no? Entonces, entender que ciertas cosas las tienes que seguir haciendo constantemente para no perderlas, ¿no? Entonces ese era mi foco. ¿Qué fue lo que me hizo llegar hasta aquí? Bueno, pues a lo mejor un extra de trabajo físico. Bueno, yo sabía que ese extra de trabajo físico no podía faltar en mi rutina diaria de entrenamiento, ¿no? Entonces, y luego también vuelvo a lo mismo, o sea, ser auténtico, que muchas veces cuando eres chico, puedes pasar por un lapso de desconfianza en donde tengas cierta presión porque estás con jugadores ya súper experimentados, contrastados, pero al final es eso, tener esa personalidad, carácter de mostrarte tal cual eres, ¿no? Y sobre todo estar comprometido con el equipo. Yo creo que cuando la gente ve que llega alguien y busca sumar, pues es más fácil que te arropen a que te repelen. Y ahora platícame, podemos hablar de muchas de las etapas que tuviste en la selección. Obviamente la Copa América, jugaste varios mundiales, pero me acuerdo muy bien el mundial de 2010 en Sudáfrica. O sea, obviamente nos tocó contra el anfitrión Sudáfrica, sí. Que sí, a lo mejor no era la grande potencia, pero siempre jugar en casa te da súper ventaja y era un equipo bueno, o sea, era competitivo, físicamente estaban fuertes, o sea, ibas a estar pues a la luz de todo el mundo, o sea, no solo de México, que era la esperanza, como siempre, cada mundial México, pues más de 100 millones de mexicanos quieren ver a la selección avanzar y ganar partidos, ¿no? Sale del campo y sale con el número 6, el capitán Gerardo Torrado. Platícame qué pasa, cómo el entrenador selecciona a los capitanes. Yo creo que cada equipo es un mundo, ¿no? Y cada entrenador tiene sus formas de gestionar al grupo y cada entrenador tiene sus formas de escoger al capitán o los capitanes, ¿no? En España, de donde venía Javier y había tenido mucha experiencia, se acostumbra en los equipos a tener un pool de capitanes, 3, 4 capitanes, en donde a lo mejor puede haber uno principal o no. Simplemente el entrenador sabe que con esas personas o con esos capitanes puede voltearse y saber que le va a ayudar o le van a ayudar a gestionar al grupo, gestionar ciertas cosas que muchas veces el entrenador al final no llega tan profundo con el equipo. Pero ¿qué fue lo que...? ¿Cómo escogen? ¿Cómo lo escogen? Bueno, y en el tema de Javier, es un poco de que cuando regresa por segunda vez, a la segunda vez que estaba en la selección, él ya había estado en el 2002. En el 2002 habíamos compartido vestidor y equipo Rafa, Cuau, el Conejo y yo, ¿no? Y entonces, en la segunda ocasión que llega Javier a la selección, estamos los cuatro mismos jugadores, somos parte de ese equipo. Y en la primera concentración que tiene Javier, estamos Rafa, Cuauhtémoc y yo. Al Conejo no lo había convocado todavía y nos cita Javier en su cuarto para hablar, para decirnos cuáles eran sus ideas con la selección, cómo llegar al Mundial de una buena forma, y nos dice: ustedes son mi gente de confianza, yo confío en ustedes son los que me tienen que ayudar a que el equipo sea competitivo, a que se cumpla con todo con el compromiso que yo les quiero transmitir.
son mi red de apoyo. Y ahí nos dijo, y me falta el Conejo, pero hoy el Conejo no está convocado y no sé si lo vaya a convocar al final del día. El Conejo acaba yendo y acaba siendo titular, ¿no? Eso es cómo puedes llegar a escoger, y en este caso cómo los escogió Javier para que le ayudaran a hacer toda la chamba de gestión, que mucha la hace el entrenador, pero también muchas cosas recaen en este grupo de jugadores. Y cómo me tocó ser elegido a mí en ese partido fue muy chistoso porque jugamos muchos partidos amistosos previo a ese mundial. Y uno de los partidos que jugamos fue contra Italia en Bélgica, me acuerdo perfecto. El equipo juega muy bien, de hecho jugó muy bien durante el mundial, pero esos partidos que tuvimos previos, que fue contra Inglaterra en Wembley, que perdimos 3-1, pero les pegamos un paseo importante, que al final Capello se voltea con Javier y le dice, güey, tu equipo juega muy bien, mucho éxito, siguen jugando así, yo creo que pueden llegar a ser una sorpresa en el Mundial. Luego jugamos contra Italia en Bélgica, les ganamos 2-1, ¿no? Venían de ser los vigentes campeones, ¿no? Entonces imagínate, pues eso ya te decía que el equipo está jugando bien. Y luego jugamos el último partido, jugamos contra Holanda y luego jugamos contra un equipo africano. Esos fueron 4 partidos previos al Mundial, fueron muchos, a mi parecer. Con el paso del tiempo lo entiendes. Pero cuando acaba el partido contra Italia, estamos festejando en el vestidor y Javier me llama, estamos ahí en el vestidor, me llama, me dice, ven, güey. Me dice, hoy te ganaste ser capitán del partido inaugural del Mundial. Me dice, no le digas a nadie, pero vas a ser tú el capitán. Entonces dije, ok, buenísimo. Le digo, no voy a decir nada. Es la palabra del entrenador. Cuando yo no le dije nada, le dije, si me toca, es un gran premio a toda mi carrera, a toda mi trayectoria, así lo veía yo. Y si no me toca, no pasa nada, ¿no? Porque yo soy de la idea que el capitán no es el que trae el gafete. El capitán es el jugador que está dispuesto a ayudar a que al equipo le vaya bien y a liderar a través del ejemplo para que sus compañeros puedan ser mejores durante todo el partido. Entonces, pero él llegar a tu lugar y el ver la cinta de capitán al lado de tu uniforme, no te puedo negar que fue una gran experiencia, fue una gran alegría y una gran satisfacción, yo creo que premiada con ese gafete. Bien merecido, como te lo dijo Javier, por lo que llevaba su trayectoria y esos partidos que eran bien importantes, pues son los previos sí. al Mundial. Algunas labores que te hayan tocado hacer como capitán, tanto dentro como fuera del campo. Sí, pues a ver, bien lo dices, tocan funciones dentro y funciones fuera, ¿no? Las de fuera, pues te las repartes entre los capitanes, ¿no? Porque pues, hay algunas que encajan mejor en ciertas personalidades y en ciertas actitudes de las personas. Y bueno, te cuento una, ¿no? Una que me pasó fuera del campo fue ahí cuando juegas un mundial, ahí te dan boletos, ¿no? A los jugadores les dan boletos para que puedan invitar a sus familias o amigos, a las personas que ellos quieran. Y previo a que empecé el mundial, me acuerdo que nos querían quitar boletos, ¿no? Entonces, bueno, todo el equipo estaba fúrico, estábamos muy enojados, no nos decían por qué. Entonces llegó un momento en el que pues, había que preguntar, ¿no? El por qué. Y en aquel entonces el director deportivo era Néstor de la Torre, ¿no? Entonces yo tenía pues, cierta afinidad con Néstor y a lo mejor tenía más cercanía y mejor relación que la que tenía Cuauhtémoc y la que tenía Rafa, ¿no? Entonces me tocó ir a mí a negociar, ¿no? Yo le decía, oye, Néstor, pero güey, o sea, si esto nos los han dado constantemente en mundiales previos, ¿por qué nos tendrías que quitar boletos cuando estamos por empezar el torneo? Y esto, pues al final no aporta. Lo que acaba pasando es que resta en el sentir y en el estar del grupo. Digo, a ver, si es una decisión tuya, al final eres directivo, yo lo entiendo mejor, tienes que tomar ciertas decisiones. Pero yo, desde mi lugar como capitán, como parte de este equipo, yo te sugeriría que no lo hagas porque esto no va a beneficiar en nada. Lo único que va a hacer es que pues, va a perjudicar y pues, va a haber cierta distancia o se puede generar cierta enemistad entre tú y el equipo, que no creo que sea lo ideal ahora, pero bueno, toma tú la mejor decisión que consideres, ¿no? Entonces, con el pasó eso en la cena y al día siguiente otra vez hablé con esto y me dice, no te preocupes, van a tener sus boletos, ¿no? Entonces un poco lo que muchas veces al capitán le toca gestionar, ¿no? Me tocó, bueno, y dentro del campo de juego, el capitán por reglamento
y porque traes el gafete es el que puede hablar con el árbitro, ¿no? Claramente antes sí se podía acercar el jugador que tenía el conocimiento, las formas adecuadas para acercarte y no hacerle sentir al árbitro que es una amenaza, sino que eres alguien que está pidiendo ayuda y cómo le puedes ayudar al árbitro a que pueda llevar mejor el partido y que lo pueda controlar. Entonces, bueno, desde aprender a negociar, ¿no? Yo creo que era un poco no exigir. Yo, al contrario, yo decía, bueno, si yo le llego a exigir, si yo estoy caliente en el ritmo del juego, él debe estar igual y él debe estar igual de presionado que yo. Entonces era un poco de hacerle preguntas para que a través de las preguntas él pudiera razonar y pudiera saber si estaba llevando el partido de la mejor forma posible, ¿no? Entonces, oye, parece que nos estás cargando la mano, o cómo sería si pensaras mejor cuando vas a sacar una tarjeta amarilla para que no nos perjudiques. O sea, ese tipo de cosas que muchas veces son preguntas demasiado largas, eran mucho más breves y más concisas, pero eso, a mi parecer, le hacía pensar al árbitro, no era de una forma exigente en donde se pudiera sentir amenazado, que él pudiera sentir que lo estabas poniendo sobre las cuerdas, y de esa forma a veces daba resultados, a veces no, a veces ni me acordaba de esta fórmula y mentaba madres. No, y eso también como capitán y líder tienes que aprender a tener una estabilidad emocional, ¿no? Eso para que luego lo puedas transmitir. Y al final yo digo, y te lo dije anteriormente, el capitán sí es uno, pero yo siempre he dicho que no hay un solo capitán, hay 11 capitanes, hay 11 personas que liderean dentro del campo de juego, que entre todas tienen que entender en qué momento tiene que brotar ese liderazgo para que le puedan ayudar al equipo a conseguir los objetivos, ¿no? Muchas veces el capitán ejerce su liderazgo, pero muchas veces hay el portero que entiende que te están apedreando el rancho y que en algún momento tiene que empezar a hacer tiempo y tiene que hacer ciertas cosas. Eso es ejercer un liderazgo también, ¿no? Desde alguien falla una jugada y una palmadita, o el típico güey que te hace un chiste durante el partido, eso también es ejercer liderazgo para quitarle hierro al asunto y que te puedas volver a meter y concentrar en el juego, ¿no? Entonces, son cuestiones, son situaciones, funciones, responsabilidades que fungen los capitanes, pero al final te digo, yo no creo en un solo capitán, yo creo en 11 o en 20 y tantos capitanes que son los que conforman un equipo. Sí, es clave. Y como dices, cada capitán o cada líder de equipo tiene su propia función. A ti te tocó ahorita dos cosas que tienen que ver con la negociación, ¿no? O sea, pues la negociación con Néstor y luego la negociación ahí con el árbitro, cómo lo manejas. Y hubo juegos que a lo mejor tú ya tenías experiencia y a veces te tocaba calmar a alguien que a lo mejor estaba más nervioso, como tú a lo mejor alguna vez lo tuviste, estuviste ahí. Entonces, pues sí, cada líder tiene su propio rol y la idea es que todos sean líderes. Y mi otra pregunta es, así como en las empresas, siempre está, entre la más grande la empresa, pues hay líderes dentro de una empresa y los directivos, el CEO, todos pues tienen que ejercer ese liderazgo. Y tú en tu caso, en este mundial, por ejemplo, pues venían líderes chavos, jóvenes, estaba Giovanni, estaba Vela, Chicharito, que son líderes que venían, muy chavos, y estaba también, pues estaban los capitanes de ustedes, ¿verdad? Estabas tú, estaba Cuauhtémoc, estaba Rafa Márquez, que ya llevaban 2, 3 mundiales jugados. O sea, ¿cómo manejas un equipo de estrellas? O sea, ¿cómo lideras un equipo? ¿Cómo te ganas ese respeto y esa autoridad con un equipo de estrellas, como dirían? A ver, yo creo que yo lo que siempre he buscado hacer es predicar con el ejemplo, ¿no? Entonces, o sea, predicas con el ejemplo, y más cuando eres una persona ya que tiene cierto recorrido, cierta experiencia, pues al final, cuando tú predicas con el ejemplo, pues el chavo no se puede hacer güey, ¿no? Al final, oye, si yo veo que uno que ya tiene cierta jerarquía, que tiene mucha experiencia y que ya jugó 2 mundiales y está entrenando como el que más para que nos vaya bien en el mundial, entonces es jalar a la gente, invitar a la gente a que se una a ese compromiso y a esa exigencia. Entonces así es como pues yo lo hacía a través de predicar con el ejemplo en el terreno de juego, ¿no? En los entrenamientos y en los partidos. Y después es un poco el generar un buen ambiente, ¿no? La verdad es que a mí me gustaba mucho echar relajo dentro del vestidor, ¿no? Era de los que, o sea, me gustaba, o sea, reírnos, porque al final creo que sigue siendo un deporte, sigue siendo algo que disfrutamos, sigue siendo la vida, hay que disfrutarla y hay que entender cuándo se tiene que poner uno serio y cuándo
uno puede combinar un poco la alegría con la seriedad, ¿no? Entonces, yo dentro del campo también eso genera confianza, que con la gente más joven se sienta partícipe, se sienta parte de un grupo en donde la pasamos bien, porque al final es eso, estás concentrado muchísimo tiempo y cuando hay mucha convivencia, pues ¿cómo la quieres pasar? Quieres que haya un ambiente relajado cuando se puede, un ambiente de exigencia cuando se debe, y de esa forma, pues bueno, cuando eres más grande, pues lo intentas poner sobre la mesa para que todos sumen, y al final, o sea, puede ser el que más experiencia tenga, pero muchas veces es esa apertura para escuchar y entender a otras mentes, a otros jóvenes que son muy talentosos y que también quieren aportar su granito de arena, ¿no? Porque al final lo que sí pasa en una selección es que es un grupo de personas, de jugadores que quieren lo mejor en lo colectivo para el grupo, el núcleo, pero también para su país. Y son los mejores de todos los equipos. Por eso se dice selección, ¿no? Son seleccionados. Y es entender que a pesar de que estás con los mejores, pues solo pueden jugar 11. Y los otros tienen que seguir aportando valor, entendiendo que en sus equipos son titulares indiscutibles, ¿no? Entonces eso también es muy padre en selecciones porque se acaba generando un grupo que cuando lo sabes llevar bien es muy potente. Y por ejemplo, un juego tan importante como el juego inaugural, o después jugaron contra Francia, o sea, ganaron 2-0 a Francia, un equipazo que tenían. Sí. ¿Cómo se preparan un día antes? O sea, y suceden tantas cosas, como ahorita decías, de los boletos. Obviamente hay muchos distractores en la tele, en los medios, tu familia. Sabes, o sea, obviamente todos, pues sí, ya somos adultos, sabes que todo México te está viendo y muchos en todas partes del mundo. ¿Cómo te preparas mental y físicamente? Digo, perdón, mental y emocionalmente, porque físicamente ya te preparaste lo que tenías que prepararte. Y tú decías, oye, pues tu entrenamiento físico fue, o sea, hacías el doble y todo, pues ya estás muy bien preparado físicamente, pero ya el 90% de lo que venía es mental, emocional. ¿Cómo se preparan y qué les funcionó en ese mundial o en esas victorias que tuviste donde sentiste, no, todos salimos aquí con todo el punch porque salíamos preparados de esta manera, ¿no? Sí, fíjate, hoy creo que la figura del psicólogo o el coach es muy importante, ¿no? Dentro de estos equipos, dentro de estos procesos de selección o de equipos de trabajo. En aquel entonces no lo teníamos, en 2010 no contamos con él, contamos con uno en el 2006 y yo creo que también es de gustos, ¿no? Y de creencias. A lo mejor el entrenador que está dice, Javier sabe gestionar muy bien el grupo, entonces él consideraba que no hacía falta. Pero ya es un poco de hábitos que tengas, ¿no? Como jugador. Entonces a mí me gustaba una noche antes, me gustaba visualizar o imaginarme cómo iba a ser el juego, ¿no? Entonces tenía un playlist, que en aquel entonces pues yo no me acuerdo si ya existían los... Si estaba el MP3 tal vez. Sí, bueno, sí, eran discos, ¿no? Todavía. Sí. Entonces un disco grabado en donde había ciertas canciones que ya con los ojos cerrados antes de dormir me imaginaba jugando, me imaginaba cómo podía ser el juego, ¿no? Entonces tenía una visualización del juego con emociones, cómo me sentía después de una jugada, después de un buen pase, después de un error, cómo me recuperaba para volver a regresar al juego, ¿no? Así es como yo lo hacía las noches previas. Y ya antes de llegar al estadio, claramente importa mucho la experiencia, ¿no? Porque mi primer mundial y mi primer preparación para el primer juego fue totalmente diferente a la que tuve ya en el mundial del 2010, ¿no? Pero bueno, era también con música previo a los partidos, llegar y yo tenía pues, una rutina de a lo mejor darme masaje con un rodillo, hacer un poco de ligas previo al calentamiento y me apuntaba a ciertas cosas en las cintas para recordar y poder regresar al foco que para mí era importante. Y así era como no, yo buscaba estar lo más concentrado posible y tampoco que era una exageración que me agobiara demasiado, ¿no? Y platícame, ¿cuál es el momento, un momento así muy, muy importante para ti dentro de la selección? Tú dices, fue algo muy emotivo. Obviamente, pues los mundiales son bien emotivos, pero ¿hubo algún partido, alguna jugada, alguna situación que haya sido muy importante para ti? Sí. Bueno, el debut, yo creo que pues, el debut en todos lados es muy especial. Yo debuté contra Argentina. Una buena anécdota que en una jugada me pisa el Cholo Simeone, ¿no? Jugamos de la misma posición y me da un pisotón.
pero duro, ¿no? Entonces dije, y de ahí, güey, pues, o sea, como que dije, güey, nadie te va a regalar nada, ¿eh? Este güey que juega, creo que en aquel entonces jugaba en el Lazio o en el Inter, pues está al top, güey, tienes que estar al top, no te puedes dejar. Entonces fue como un recordar que para competir contra los mejores tienes que actuar y ser como los mejores, ¿no? Y la que recuerdo con mucho cariño fue el gol que le meto a Ecuador en el Mundial del 2002. ¿Por qué? Porque no lo había pasado bien previo a llegar al Mundial. Me había ido al Sevilla, pero previo de haberme ido al Sevilla estuve en el Ejido 6 meses, de verano a diciembre, en donde viví una soledad importante, en donde no sabía si iba a seguir jugando en Europa, en donde viví mucha incertidumbre y bueno, me enfoqué mucho me acuerdo o sea, regresé a ir a misa, ¿no? Yo solo en el pueblo iba, ¿no? A una espiritualidad y después a entrenar constantemente y no darme por vencido y que muchas de las cosas que me están pasando a lo mejor en mi vida privada que no afectaran mi vida laboral, ¿no? Entonces cuando meto este gol recuerdo una gran emoción, se me vienen muchas emociones a la cabeza, adrenalina pura. Yo creo que nunca en mi vida he sentido tanta adrenalina en un momento de mi vida como fue cuando festejaba el gol y me acordaba de momentos, de personas, de situaciones que me había tocado vivir para poder estar en ese momento y haber tenido la fortuna de haber metido un gol, ¿no? Entonces, ese momento de cuando pateo y veo que el balón entra, es un momento de mucho gozo, de mucho agradecimiento y de mucha adrenalina. De hecho, a los 5 minutos después del gol doy una patada criminal que me tenían que haber expulsado, me amonestan y me acuerdo que volteo a la banca y Javier me dice con las manos, güey, tranquilo que si no te van a expulsar. ¿No? Ya se me está pasando. ¿No? Adrenalina. Sí, pero es la adrenalina pura. Sí. Pues imagínate, o sea, lo que significa ese gol, o cualquier gol en el Mundial, pero ese gol, aparte de lo que tú traías, de todo el trabajo que llevabas y la satisfacción que te había dado que lo culminaras ahí con ese gol, pero a todos nos hiciste gritar. O sea, ¿qué se siente que realmente un gol tuyo, o sea, algo que tú hiciste en un partido, grita todo México? Porque todos los goles del Mundial, que son contados, ¿estás de acuerdo? Que si tú cuentas los goles de los mexicanos en un Mundial, pues son 50, 100 tal vez, no sé, todos los mundiales. Pues son 100 veces que todo México grita y se emociona. Y esa adrenalina, obviamente, tú la sientes al 1000%, pero todos la sentimos. Sí. O sea, como si uno hubiera metido el gol. Pues es algo que te regala la vida y que te regala el fútbol, ¿no? Son esos momentos donde puedes generar alegría, puedes generar muchas cosas en las personas que al final, a través de un juego tan pasional como es el fútbol, se generan, ¿no? Entonces, yo creo agradecido, bendecido por poder haber sido uno de esos jugadores que metió gol en ese mundial y en la historia de los mundiales representando a México. Y bueno, o sea, te digo, es una experiencia inolvidable y bueno, el haberla vivido a tan corta edad y con tantas cosas que me habían pasado previas a que llegara al mundial, pues fue como que yo creo que algo que acabó acomodando muchas cosas tanto en mi trayectoria o en mi carrera como futbolista y en mi vida. Pues qué emocionante, qué emotivo momento. Y ahorita platicabas también de lo de Europa. Platica un poquito de tu paso por Europa. O sea, ¿qué enseñanzas te dejó? ¿Cómo fue esos años que estuviste ya en una época donde era bien raro que alguien se fuera? Eran pocos los jugadores que se iban. Sí. Bueno, y dentro de esas rarezas, pues yo me fui de una forma muy rara porque yo ya jugaba en Primera División, en Pumas, ya había sido seleccionado, ya había sido campeón de la Copa Confederaciones, tenía 20 años. O sea, era muy joven y tenía esta inquietud de irme y me voy por un acto de rebeldía con la directiva de Pumas, ¿no? Porque llego a renegociar mi contrato. Me acuerdo que en aquel entonces el presidente me dice, yo no negocio con representantes. Si tú quieres renegociar tu contrato, tienes que venir tú a mi oficina. Entonces tenía 20 años, era Jiménez Espriu, tenía toda la experiencia. Y dije, güey, ¿de qué le voy a hablar al presidente en ese entonces? Tenía un cuadro de caballos, empezó a practicar de caballos como si fuera un gran conocedor de caballos. Claramente no, y no me acaba renovando mi contrato. Y le digo, bueno, si te traigo una oferta para irme a jugar al extranjero, ¿me dejarías ir? Me dice, bueno, depende. Le digo, bueno, si es un préstamo, ¿me dejarías irme prestado a jugar a España? Me dice, sí. Dije, buenísimo. Salí de ahí, le hablé a mi representante y le dije, órale, vamos a conseguir un préstamo. Entonces me fui, me acuerdo que se fue en verano, a principios de verano. Me fui, entrené allá, entrené con el Real Madrid C en las instalaciones del Real Madrid, pedí permiso para que me dejaran entrenar, entrené. Entonces me decían, güey,
¿qué haces aquí? Regrésate a tu país, estás jugando en primera división. Pero yo tenía esas ganas, esa inquietud de jugar en Europa. Acabé jugando, me fui a probar al Benfica, estuve 2 semanas entrenando en el Benfica, el entrenador de Eugen, que es un súper entrenador. Y cuando dio la lista de convocados para el primer partido, pues yo no me veía en la lista. Pues yo era un ingenuo porque no había ni firmado contrato, no me habían registrado ni nada. Voy a la oficina, le digo, oiga, mister, ¿por qué? Me dice, güey, pues no te podemos registrar porque desde que llegaste no hay plaza de extranjeros. Tu representante pues te engañó, pues yo te dejé entrenar porque me dijeron que se te podía dejar entrenar 2 semanas. Y yo, güey, muchas gracias, tienes buen nivel, pero aquí no puede ser porque no hay espacio. Entonces me regreso a México, de hecho me regreso a México ya muy decidido a regresar a entrenar con Pumas, con la cola entre las patas. Y me acuerdo que me habla mi representante y me dice, hay una última posibilidad en Tenerife en segunda división. ¿Quieres venir a tocar las puertas? Le digo, siempre y cuando, sí voy, siempre y cuando me den un precontrato, porque si no ya no me la voy a rifar a ir y luego regresar, porque aquí me voy a hacerlasme reír. Y me dice, no te puedo ofrecer nada, pero eran tantas mi ilusión y mis ganas de jugar en Europa que dije, órale, me rifo las últimas 2 semanas. De acuerdo, llegué estas 2 semanas y estaba bastante arreglado todo. Rafa Benítez, que era el entrenador del Tenerife, había jugado con Hugo Sánchez, que era el entrenador de Pumas, le había pedido referencias, Hugo había dado muy buenas referencias mías. Entonces llegué pues, ya un poco más conocido de lo que había llegado a otros lugares. Y al final pues acabo jugando en Tenerife, me va súper bien. El primer año que vivía fuera de casa, ¿no? O sea, sin esta zona de confort en donde pues todo lo que tienes en casa está todo hecho, está todo listo, ¿no? Es aprender a vivir solo, ¿no? A hacerte responsable de todas tus cosas, que eso me ayudó muchísimo, a lo mejor a una edad joven, no tan joven, pero lo aprecio y lo valoro muchísimo. Y al final, bueno, se acaba esa temporada, tener una opción de compra, no me compran, y ahí es donde pues realmente sale esta resiliencia y estas ganas y el querer realmente hacer las cosas aunque te cuesten físicamente y monetariamente, ¿no? Entonces voy a jugar una Copa América en el 2001 sin equipo. Yo le decía a mi representante que había cambiado de representante, le digo, güey, si me pasa algo, no tengo equipo. Me dice, son los riesgos que hay, ¿los quieres correr, sí o no? Pues sí, me dice, tú juega bien y tú vas a conseguir equipo. Y bueno, dice buena Copa América, llegamos a la final, quedamos subcampeones. No me consiguió equipo en primera división. Le decía, ¿qué pasó, güey? Me dice, no, güey, no tienes tanta vitrina o tanto gusto para los equipos que ahorita están buscando esas posiciones. Hay un equipo en segunda división que acaba de ascender, que están buscando a alguien en esa posición. Es nuestra última bala. ¿La quieres tomar, sí o no? Órale, acabé en el Polideportivo Ejido, ¿no? Con el paso del tiempo me contrata el Sevilla, pero ahí todo el pacto de caballeros en México, entonces medio no me peleo, pero pues sí era la piedrita en el zapato de un joven mexicano queriendo labrar su futuro en Europa y queriéndosele poner ahora sí que, como dice la frase, ¿no? Sansón, ¿cómo es la de te le pones a Sansón a las patadas, una cosa así? Y porque era contra todos los federativos, contra todos los dueños de los clubes, contra la federación. Entonces me acabo yendo, importándome poco el pacto de caballeros, acabo jugando en el Polideportivo Ejido y acabo pagando yo mis derechos de formación, ¿no? Que con el paso del tiempo digo que fue una muy buena experiencia jugar en Europa, pero jugué gratis porque todo lo que pagué fue lo que me pagaron y se lo tuve que pagar a mi abuelo que me había prestado dinero para pagar mis derechos de formación, ¿no? Entonces al final, pues fue una gran experiencia jugar en Europa porque conocí personas muy valiosas, conocí una nueva cultura, conocí de muchísimos lugares que no hubiera conocido si no hubiera invertido tiempo, dedicación y dinero, ¿no? Porque al final hubo dinero ahí, pero fue el dinero mejor invertido que puedo invertir en mi vida porque luego al final me dio muchísimas cosas. Así fue un poco mi andar en España, con mucha incertidumbre todos los veranos porque se me acababan los contratos hasta que llego al Sevilla y acabo con un contrato de 3 años y medio. Después del Mundial del 2002 me rompo un dedo del pie, donde venía con un excelente nivel. Me cuesta mucho trabajo llegar a recuperar el nivel que tenía después del Mundial y acabo contando poco para el entrenador. En esta desesperación de querer jugar, me acabo yendo al Santander los últimos 6 meses de contrato que tenía en Sevilla y son los 6 meses que más disfruto de jugar en primera división. Me toca un entrenador valiosísimo que
que recuerdo con muchísimo cariño, que en paz descanse, Manolo Preciado, me da toda la confianza, juego muy bien, pero no me ofrecen renovar, ¿no? Entonces yo llego en abril y digo, hey, otra vez me va a tocar volver a vivir incertidumbre todo el verano. Pues ya tenía 25 años, quiero empezar a forjar un patrimonio, ¿no? En donde ya un contrato a largo plazo con un buen ingreso económico se vuelve algo importante. Y no se me acercan, acaba la temporada, no se me acercan. Y en ese lapso en que no se me acercaban y esta desesperación de yo poder tener más certidumbre, se me acerca el Cruz Azul, firmó un precontrato y acabo jugando 11 años, ¿no? En Cruz Azul. Yo creo que es el equipo, no creo, es el equipo en donde más juego en mi carrera profesional. Y bueno, por algo pasan las cosas, pero fue un andar padrísimo, que tengo muchísimos recuerdos, que tengo muchísimas amistades muy valiosas que hasta el día de hoy perduran, ¿no? Y pues felicidades, realmente me gustó mucho esa manera de ver las cosas, realmente fue una enseñanza, porque ese riesgo muchos no lo toman, o sea, en Europa en general, y hay veces que en México te pagan bien, o sea, sí, realmente en México tendrías, pero allá tuviste una gran experiencia, grandes enseñanzas con un equipo europeo, ¿verdad? ¿Algunas enseñanzas, digo, algunas que nos puedas platicar, pues, qué te deja el fútbol europeo? Yo sé que es más rápido, yo lo veo en la tele, pues se ve muy rápido, juegas contra el Real Madrid, contra el Barcelona, ese tipo de equipos. ¿Qué enseñanzas te deja? A ver, tuve de todas, ¿no? Desde entender el por qué, bueno, en aquel entonces los españoles no eran la potencia que hoy son, ¿no? O sea, era la furia, pero sí tenía y me quedó muy marcado el profesionalismo que había en los jugadores, desde el entrenamiento, previo al entrenamiento, cómo iban y tenían su rutina y sus hábitos de ir al gimnasio y prepararse antes del entrenamiento en cancha. La comida, eran unas máquinas comiendo bien, ¿no? O sea, no faltaba ensalada, como que tenían muy bien marcados, están muy educados lo que tienen que comer para poder rendir, ¿no? Y eso a mí me llamó muchísimo la atención y yo aprendí que no tenía y no había generado buenos hábitos durante el principio de mi carrera para poder perdurar en el tiempo. Luego, a ver, resiliencia, también me tocó vivir mucho de obstáculos que se me fueron presentando y cómo le ibas dando la vuelta para que no te das por vencido y que lograras otra vez regresar al equipo titular, o no, con algún jugador argentino que me decía, no trabajes para el entrenador, me decía, trabaja para vos, ¿no? Me decía, trabaja para ti, porque el día de mañana, cuando te toque, pues el entrenador te va a poner, y si no trabajaste para ti, y es como algo en cadena, ¿no? Porque puede sonar muy egoísta, pero cuando tú trabajas para ti, estás trabajando para tu compañero, estás trabajando para el equipo, porque al trabajar para ti, siendo consciente de la exigencia que tiene, con la cual tienes que entrenar, pues esa exigencia al final la acabas compartiendo y la acabas transmitiendo a todo el equipo, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a trabajar para ti y no estás jugando, que es muy complicado luego hacérselos entender a los jugadores, o cuando fui jugador que al principio no lo entendía, dejas de trabajar para ti, y cuando el entrenador te vaya a poner, le vas a acabar dando la razón porque no te ha puesto durante todo ese tiempo. Entonces, me acuerdo que me agarró y me dijo, güey, no pienses en él, piensa en ti. Si no es aquí, va a ser en algún otro lado. Y cuando el entrenador decida que te toque en ese momento, tienes que estar preparado para demostrarle que si eres una persona apta para ser titular, ¿no? Entonces fue de las cosas que aprendí con el paso del tiempo, y luego me tocó compartirlas con algunos otros chavos en Cruz Azul. Pero fueron, ¿no? O sea, enseñanzas, historias que al final se te quedan marcadas, ¿no? Y en la vida, en el fútbol, como pueden aplicar también en la vida, ¿no? Pues la verdad, qué interesante, qué buena experiencia esa que pues, pocos mexicanos viven en Europa, y más en esa época, ¿verdad? Creo que te dejó muchos aprendizajes. Jugaste contra figuras, pues, tanto en Europa como cuando estabas en la selección mexicana. Platícame algunas de las figuras con las que te tocó jugar y cuál te impactó más, ¿verdad? Pues sé que jugaste contra Messi, algunas que todavía siguen jugando, ¿verdad? Sí. Platícame un poquito. A ver, me tocó jugar contra Messi, me tocó jugar contra él en los mundiales, en el mundial del 2006 y en el mundial del 2010. Un genio, buenísimo. Y en el 2006 estaba empezando él, y en el 2010 ya era un jugador hecho y derecho, ¿no? Que me tocó cruzarme mucho
en el centro del campo. Me acuerdo que le di una patada y se me acerca el árbitro. De nada, se empezó el partido. Y me dice, güey, no le pegues. ¿Cómo no le voy a pegar? Güey, nos va a pintar la cara. Me dice, no, es Messi. Le digo, me da igual. Me dice, bueno, a la siguiente te voy a molestar. Le dije, ok, bueno, ya le di una. Ya a la siguiente ya con más cuidado. Y de los que más recuerdo, hay dos, tres que se me quedaron muy grabados. Uno fue Pablo Aimar, ¿no? Un jugador argentino que me tocó jugar contra él, yo estando en Sevilla y en el mejor Valencia, la mejor versión del Valencia que me tocó ver. Jugamos en el campo del Valencia, jugó a las espaldas mías como crack, como mago. Nunca lo vi, nunca lo encontré, ¿no? Si tú fueras un media punta o un falso 9, ese partido hubiera sido el claro ejemplo de cómo tienes que encontrar los espacios a las espaldas de un contención sin que el contención se dé cuenta de dónde estás. La verdad es que un genio, le decían el mago, o bueno, el payaso, pero era buenísimo. La verdad es que esa vez que jugué contra él sí fue de los partidos que salí del campo y dije, no, este güey es muy bueno en la posición en la que juega. Luego me tocó jugar contra otro argentino, pero me impresionó mucho el poderío físico que tenía este jugador, que era Javier Zanetti, ¿no? El lateral derecho del Inter de Milán durante muchísimos años. Hoy actualmente es directivo del Inter de Milán, pero cuando se me quedó grabado fue el día que debuté contra Argentina. Este güey se comía la banda derecha, era una máquina de subir y bajar. Y decía, güey, es impresionante lo que este jugador puede hacer él solo. Se come esa banda él solo, no necesita que un extremo esté delante de él, sino que él solito puede hacer las dos funciones. Una maravilla, una joya. Y como líder y como persona, extraordinario. No tengo el gusto de conocerlo, pero lo que me han dicho amigos que lo conocen, que es una persona extraordinaria. Y uno de los que me tocó marcar fue Ronaldo. No Cristiano, sino Ronaldo el brasileño. Ronaldo, el gordo, ¿no? Como todo el mundo lo conoce. Y me da mucha risa porque cuando cuento esta historia y la recuerdo, es en la Copa América del 99 en Paraguay, un partido en donde estamos atacando nosotros un córner y a mí siempre me tocaba quedarme a marcar junto con otro compañero, al delantero que se quedara. Y recuerdo, no sé qué pasó, que el compañero que estaba delante se distrajo y en el córner le llegó el balón a Ronaldo. Entonces éramos Ronaldo, el balón que realmente lo traía pegado al pie como siempre, yo, y estaba Jorge esperándonos en la portería, ¿no? Y recuerdo, lo primero que dije, güey, o sea, ¿qué puedo hacer para que no pase? Porque lo más probable es que me lleve, pero cuando me lleve, que a lo mejor lo que haga le permita a algún compañero recuperarse o que Jorge pueda tener más tiempo para poder llevarlo a algún lado y que le podamos hacer superioridad numérica y quitarle el balón. Pues claramente empezó a correr. Pues yo dije, lo único que puedo hacer es correr hacia mi portería y empezar a intentar llevarlo hacia un lado para que, en ese caso dije, nadie nos va a alcanzar, pero que Jorge, que era un virtuoso en eso, pues pueda tener una oportunidad o una ventaja sobre él cuando la largue. Y así fue, ¿no? Pues empecé a correr, es cuestión de segundos. Y cuando ya voy a llegar al área, digo, no, ya tengo que tomar una decisión porque tampoco me puedo meter al área, pues si no, nos va a meter a los dos a la portería. Entonces, cuando llego al área, le salgo. Cuando yo le salgo, pues este güey alarga la pelota. Y dije, no, bueno, pues ya. Yo cuando alargó la pelota dije, no, ya va a meter el gol. Y cuando volteo, ya estaba Campos con el balón en la mano, ¿no? Campos es un personaje, gran tipo, simpático, gracioso, de esos líderes que cuando estás jugando te dicen una broma y te acabas riendo en el campo. Entonces volteo y me acuerdo que hacía, y ya tenía la pelota en la mano, ¿no? Como diciendo, güey, bien hecho. Y bueno, me acuerdo por eso de Jorge, que era también un tipo espectacular, y de Ronaldo. Yo creo que esos diría que son los que, ¿no? Más me acuerdo. Y luego, bueno, me tocó jugar con Figo, que también un jugador espectacular. Con Zidane me tocó enfrentarlo en Sevilla con la selección. Yo creo que son los jugadores que más me gustaba cómo jugaban y que a pesar y sobre todo que eran grandes jugadores, ¿no? ¿Y había alguna cualidad que tuvieras en ellos distinta? O sea, porque de repente sí, o sea, está el outlier que le llaman, ¿no? El Messi, el Cristiano Ronaldo o el Ronaldo que dices,
¿hay algo que veías en ellos distinto? Que dices, es que a lo mejor, o que supieras de ellos, ¿verdad? Que estos se preparan así o así. Yo veía, o sea, en Figo creo que era muy marcado y a mí me llamaba muchísimo la atención, o sea, lo seguía mucho en aquel entonces que jugaba contra él y lo analizaba y después también lo seguía analizando y era que tenía una resiliencia y una perseverancia, constancia que nunca se venía abajo, era de los jugadores que más balones perdía, ¿no? Cuando hacía el mano a mano, muchas veces ganaba más de las que perdía, pero no se venía abajo y lo veías otra vez que volvía a pedir la pelota y que iba a encarar otra vez al rival, cuando muchas veces hay ese tipo de jugador que cuando la falla ya no la quiere, entonces se esconde y la siguiente ya no la intenta y yo veía que Figo al contrario, cuando la fallaba la quería lo más rápido posible para poder encarar otra vez al rival y empezar a generar esta superioridad en los duelos. Interesante esto que dices de Figo. Y ahora, ¿alguna enseñanza de las que tú tuviste en el fútbol que ahora la aplicas o te ha servido para tu vida ahorita profesional ya como directivo? Pues yo creo que, a ver, sí, a lo mejor tal como el fútbol no. Yo en donde tuve un duelo y un gran aprendizaje fue en el retiro. ¿No? Yo creo que en el retiro es donde haces más consciente todo lo que fuiste y todo lo que empiezas a hacer, ¿no? Porque tienes una identidad que es ser futbolista y en verdad pues podemos decir lo que empieza una vida nueva, una vida en donde muchas veces tienes que aprender ciertas cosas que no aprendiste en el fútbol porque estabas tan pegado y tan arraigado a una identidad de futbolista que te olvidaste muchas otras cosas que tienes que desarrollar, ¿no? Y en una plática que tuve con un coach que en aquel entonces estaba en la selección en el 2018 en Rusia, yo estando ya como director deportivo, él también había jugado y me dijo, lo más importante al final del día de las cosas que menos consideramos es qué tan bien pensamos o qué tan mal pensamos durante un partido y a lo mejor lo ideal es no pensar, ¿no? Entonces es que las cosas, y entonces me aprendí con el paso del tiempo que interpretar las cosas como son, ¿no? Y no quererlas cambiar, sino aceptarlas, agradecerlas y sobre eso poder trabajar y vivir, ¿no? Entonces eso yo creo que es un poco lo que me deja, un gran aprendizaje que me deja el fútbol y no lo viví hasta que, o no lo aprendí o digerí hasta que me senté con alguien que se dedica a acompañar a través del coaching, a través de hacer preguntas, como él dice, poderosas para que uno mismo se pueda dar cuenta de ciertas cosas que viviste en el pasado, como te las contaste y hoy, como te las puedes contar. Y ahora tú pues, te retiraste, estuviste hasta en la selección directivo, estás ahorita en Tigres. ¿Cómo decidiste decir, sabes qué? Quiero que mi carrera siga siendo el fútbol. Obviamente hay mucha pasión y mucha trayectoria. ¿Cómo la has vivido y hacia dónde crees que vas así con esta profesión? Pues al final, a ver, una cosa te va llevando a la otra. Yo cuando 2 años o año y medio antes de retirarme, empecé a cuestionarme mucho qué quería hacer, ¿no? Y estaba entre ser entrenador, entre estar en la parte directiva, ¿no? En la parte administrativa, y la verdad es que después, ¿no? De que me retiré, estudié una maestría en la UEFA, te das cuenta que hay tantas cosas en las que un futbolista pudiera ejercer dentro del medio del fútbol que, no te las acabas de enumerarlas, ¿no? Pero son otras cosas que no están tan cercanas al campo. Entonces ahí también tienes que decidir qué tan cercano al campo quieres estar y si quieres estar ligado al fútbol, porque hay muchos futbolistas que no tienen nada que ver con el fútbol y tienen una vida fabulosa. Yo acabo estando otra vez pegado al fútbol porque yo siempre decía, yo quiero regresarle algo al fútbol de tantas cosas valiosas que me dio y que me generó durante mi carrera. Entonces, de alguna u otra forma voy a estar ligado al fútbol, ya sea como entrenador o como directivo, ¿no? Entonces, 6 meses o 3 meses antes de que me retirara, me fueron a buscar de selecciones para invitarme a ser director deportivo de la selección previo al Mundial. Yo no estaba tan convencido, me pidieron que me retirara. Yo dije, yo no me retiro por ser director deportivo, porque lo más bonito que le puede pasar a alguien es jugar al fútbol.
todo lo demás que está alrededor del fútbol, por más que te digan y te cuenten y el presidente o el directivo te diga que es lo mejor estar acompañando y tomando decisiones estratégicas, lo más padre y lo más pasional que hay en el fútbol es estar en el campo representando a un equipo de fútbol. Entonces, o sea, yo no me retiro para nada. Estos últimos 3 meses que decidí venir mejor a Estados Unidos con mi familia para tener un vínculo cercano a ellos y generar pues esta cercanía de familia, como este mueganismo que en ese momento mi mujer y yo consideramos que era importante, no lo quiero perder para nada. Acaba al mes de que me iba a acabar el torneo, me vuelven a llamar y me dicen, ¿qué has pensado? Me fui a tomar un café con la persona que me invitó, le dije, estoy listo, mas no sé si estoy preparado para poder ejercer esa función dentro de un puesto tan importante como ser el director deportivo de la selección mexicana. Me dice, no te preocupes, gran parte de esto es la experiencia que has vivido, claramente que eso te lo dicen, pero no es cierto, con el paso del tiempo vas entendiendo mejor tus funciones y al final así es como me embarco en ser directivo con ciertas dudas, ¿no? Yo decía, bueno, es una muy buena oportunidad de ser directivo y de probar lo que es ser director deportivo en un proyecto estable, en donde ya se calificó al Mundial, en donde estos últimos 6 meses de preparación pues es un conocer, saber, estar muy cercano con la persona que me ha invitado y otra persona que también era muy importante en el esquema y de selecciones nacionales. Y así es como, no digo, bueno, me voy a dar estos 6 meses para ver si realmente me gusta o no. Y en 6 meses decidir si quiero seguir formando parte de este sistema, ¿no? Siendo director deportivo o me empiezo a preparar para ser entrenador. Y al final así es como una cosa lleva a la otra. La persona que me invita se va en diciembre, o sea, se va ese verano y se queda la otra persona que te digo que era muy importante en el proyecto. Cada vez estoy más pegado con esta persona, entendiendo más funciones, responsabilidades que tenía en el día a día él, y en diciembre él decide irse. Entonces, pues me toca, el siguiente en turno, pues eres tú que tienes ya 1 año de experiencia, pero de ser el director deportivo, pues paso a ser el director general deportivo de la selección, ¿no? O de la federación o de la selección de la federación. Un puesto, la verdad es que muy importante y bueno, ¿no? Buscando generar un buen equipo, ¿no? Que te ayude, que te impulse, que te sostenga, que te haga mejor persona, que te haga mejor líder, que estés al servicio de ellos para que los puedas potenciar y que todas las virtudes que tienen al final se vean reflejadas en las cosas que le das a todo el equipo, a todo el entrenador para que las puedan aprovechar de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, pues aprendí de generar un buen grupo de trabajo en donde todos, con nuestras virtudes, podamos beneficiar al colectivo, ¿no? ¿Y cómo eliges tú ahorita de este lado de la cancha, o sea, ya de directivo, cómo decides? O sea, obviamente las cualidades futbolísticas son sumamente importantes, pero algo más que te fijes para decidir sobre un jugador. Pues tiene que ver mucho el perfil que estés buscando, ¿no? Desde el perfil futbolístico hasta el perfil socioafectivo, el emocional, ¿no? Cómo es que lo ves encajando en el grupo, lo ves ejerciendo una función de liderazgo que crees que necesita el equipo, ¿no? Pero eso va mucho a la mano con el perfil que quieres tener en tu equipo y también con el perfil que el entrenador está buscando, ¿no? Y generalmente en ciertas posiciones encuentras diferentes virtudes o personalidades en jugadores, ¿no? Generalmente, a lo mejor en un extremo, ¿no? Pues te dijera hoy son menos comprometidos con la parte ofensiva, pero tienen este desparpajo de que les da igual si pierden el balón, pero que si lo hacen bien te generan un mano a mano y te pueden meter un gol, ¿no? Entonces tienes que ir jugando con lo que ya hay, con lo que estás buscando para que encaje y que entiendas que futbolísticamente te va a servir, que es lo más importante, pero que también a través de este vínculo con el grupo también te potencie esa parte que es importante. Oye, pues, Gerardo, yo aquí me puedo quedar platicando horas porque la verdad es que toda tu trayectoria es bien interesante. La verdad es que hiciste mucho en los equipos en Europa, Cruz Azul, ahorita ya como directivo de la selección, pues Tigres.
Gracias a eso estás en Monterrey, espero que estés aquí mucho tiempo. Digo, también reconozco mucho tu familia, la verdad tienes una familia muy bonita y también que saben cómo adaptarse rápido, porque has vivido en muchos lados, ellos saben, son muy educados y pues bueno, todo eso, la verdad que admiro de tu familia también. Gracias. Y voy a pasar la última sección, que es una sección rápida de algunas preguntas y con respuestas así rápidas. Entonces, la primera es, ¿tendrás alguna solicitud para los servidores públicos? ¿Alguna solicitud para que, pues, de algo que pueda ayudar a mejorar la comunidad? A ver, si lo llevara, lo extrapolara a donde estoy hoy, en donde invierto la mayor cantidad de mi tiempo, que es el fútbol, no sé, pues, se me ocurre desde generar un torneo en donde pudieran venir ciertos equipos, ciertos visores, que pudieran darle la oportunidad a ciertos niños que a lo mejor hoy no ocupan un espacio en Fuerzas Básicas de Monterrey y de Tigres y que puedan tener esa plataforma, ese espacio donde pudieran ser vistos por estos mismos equipos o por otros ojeadores de otras partes del mundo. Eso se me ocurría hacer un torneo a lo más que el gobierno pudiera estar involucrado. Está muy como para al talento de aquí poder que lo vean, potenciarlo y que lo vean otros. Es muy buena solicitud. Ahora, son preguntas rápidas. ¿Un libro que haya marcado tu vida? Un libro que haya marcado mi vida. Bueno, ahorita el que me viene a la mente es uno de justo el coach con el que estuve en selecciones, que es la primera vez que le pegué con la izquierda. Son 7 P, se llama el libro, las 7 P, es la primera vez que le pegué con la izquierda y son ciertas cosas que te hace, a mí me ayudó a vivir mejor y a estar al servicio de todo el equipo de trabajo con el que he trabajado. Ahora, ¿una serie o película que recomendarías a alguien que te quiere conocer mejor? Una serie o película, no soy de... pero una película que me dejó muy marcado es Jerry Maguire. ¿Por qué? Porque la historia que tenía Jerry Maguire con su representado, con su jugador, fue algo muy similar a lo que me pasó a mí cuando me quedé en España, no peleándome, pero exigiendo mi derecho de quitar el pacto de caballeros, irme libre a un equipo. Entonces esa película siempre como que fue muy marcada y mis amigos siempre hasta la fecha me dicen ¿cómo está Jerry Maguire? ¿No? Que es mi representante, que hoy en día tengo una muy buena amistad con él. Muy buena película. Ahora, con una palabra que describirías a la familia. Híjole, con amor. Yo creo que es el saber que tienes un lugar donde pues eres como eres y eres aceptado y eso al final genera confianza y genera amor, ¿no? Es lo que genera la familia. Ahora, una palabra para describir el liderazgo. Yo creo que es lo que te comentaba, ¿no? Esta autenticidad. Yo creo que cuando eres realmente auténtico, transparente y estar al servicio y estás al servicio de las personas, yo creo que es cuando mejor se ejerce el liderazgo, buscando potenciar las cualidades que están de las personas que están a tu alrededor. Ahora, un hábito que te ha ayudado, un hábito diario que te ha ayudado al éxito. Un hábito diario, fíjate que es un hábito que no tenía cuando jugaba y me hubiera encantado haberlo tenido, es el meditar. Yo a través de que me retiré y a través de vivir este duelo, ¿no? Del retiro, encontré la meditación un espacio de tranquilidad, de poder entender mejor ciertas cosas y de poder estar presente. Muy bueno. Ahora, ¿qué consejo te hubiera encantado recibir al empezar tu carrera? Yo creo que no tomarte las cosas tan en serio, no, porque al final acaba siendo un juego y la exigencia muchas veces te acaba privando o te acaba eclipsando la forma en la que vives el proceso para poder llegar a recorrer todo tu camino, ¿no? Entonces a lo mejor el disfrutar más el proceso del camino y no solo los triunfos, sino todo el proceso para poder llegar a conseguirlo. Si me lo hubieran dicho cuando empecé, creo que lo hubiera disfrutado aún más de lo que lo disfruté. Sí, muy buena. Sí, dicen que la felicidad
pues llega antes del éxito. O sea, el éxito llega porque pues, todo el proceso lo vives bien feliz, ¿verdad? Y sí es un punto. Ahora, ¿qué haces para ser feliz? ¿Qué hago para ser feliz? Pues agradecer lo que tengo, ¿no? Creo que eso es lo más importante. O sea, agradecer y vivir en el presente, intentando disfrutar las cosas que tengo y las personas que están a mi alrededor. Eso es lo que busco hacer constantemente. Muy bien. Ahora, ¿alguna regla no negociable para cuidar tu bienestar? ¿Alguna regla no negociable? Pues mira, intento hacer ejercicio. O sea, soy muy activo y algo no negociable es un día. O sea, si me quedo sin hacer ejercicio, me cuesta muchísimo trabajo el día. Entonces, una regla que yo intento ponerme, y no imponerme, porque al final es algo que disfruto, pero es hacer ejercicio todos los días, aunque sea un poquito, poder hacerlo. Antes de retirarme hacía muchísimo y era feliz y me la vivía en el gimnasio. Hoy en día muchas veces el tiempo no me da, pero sí me doy un espacio en donde pueda tener esta desconexión o punch de energía después de haber hecho ejercicio. Ahora, un emoji, ¿sabes lo que es un emoji? Sí, emoji que te identificas, con el que te identificas. Pues me gusta mucho, hay uno que uso frecuentemente que es una carita feliz, pero con los dientes así, ¿no? Que son así como diciendo, o sea, como, no sé, siendo sarcástico o algo así. O sea, no una sonrisa de oreja a oreja, sino con los dientes bien afuera, como, no sé, me siento identificado con eso. Muy bien. Ahora, ¿tu herramienta favorita para ser más productivo? Tengo una herramienta como tal, ¿no? La verdad es que soy muy básico y tengo una libreta en donde apunto todas las cosas, frases, cualquier cosa, cosas que tengo que hacer el trabajo y luego las paso a mi iPad. Entonces, pues tengo mi libretita ahí que tengo una letra de doctor terrible, pero eso me ayuda a poder, ¿no? Tener mis cosas organizadas y luego poder cumplirlas. Ok, ahora por último, nada más, ¿qué canción pondrías como soundtrack de tu historia? ¿Qué canción pondría? Hay una que me gusta mucho, tampoco soy tan musical, pero una de la que es de Color Esperanza. Esa yo creo que no refleja mucho de lo que es la vida, ¿no? O sea, entonces esa a mí me gusta mucho, o sea, la canción, no me la sé, pero cada vez que la escucho me genera mucha ilusión y mucha alegría. Qué padre, pues la verdad es que buena lección y gracias por tu tiempo, Gerardo, gracias por la entrevista, estuvo muy, muy interesante y creo que seguro a nuestra audiencia le vas a dejar un buen mensaje y sobre todo un ejemplo como eras en la cancha y ahora como directivo. Gracias, Arturo, feliz de la vida de poder estar aquí, de compartir contigo este espacio y con toda la gente que te escucha. Muchas gracias. Gracias a ti. Si este episodio te dejó algo valioso, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y trayéndote contenido de calidad. No olvides seguirnos en Spotify, Apple Podcast y YouTube para que no te pierdas ningún episodio. Y si nos quieres apoyar aún más, déjanos una reseña o un comentario y nos vemos el próximo episodio de Be A Pro.